Amén. Muy buenos días para todos. Señor le bendiga. Gracias, pastor. ¿Y algún hermano o hermana que le gustaría hacer la lectura del devocional? Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Dice así, Buenos días. septiembre, una palabra para los esposos. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla. Efesios 5, 25-26. Por la gracia de Dios, todo matrimonio cristiano tiene un objetivo más grande que el simple matrimonio. El propósito del matrimonio humano es apuntar, no hacia nosotros mismos, sino hacia el matrimonio supremo en el cielo, el de Cristo, el novio y la iglesia y su esposa. El matrimonio, en otras palabras, se trata del propósito supremo de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. Por eso Pablo ofrece instrucciones específicas para los esposos, para que los matrimonios puedan demostrar la unión que Dios diseñó. En el matrimonio, el objetivo principal del esposo no es asegurarse de que su esposa tenga sustento físico y emocional. Por supuesto, es parte de ello, pero su objetivo máximo debe ser que la mujer esté preparada para encontrarse con Jesús. Con ese fin, la palabra que Pablo utiliza aquí para amor, ágape, es importante, expresa autosacrificio y humildad. Se trata de que los demás, se trata de que lo que damos, no de lo que recibimos, se trata de lo que nosotros, se trata de lo que autosacrificio y humildad. Se trata de lo que damos, no de lo que recibimos, perdón. Se trata de lo que nosotros debemos, no de lo que nos deben. Qué pena. No se trata de buscar lo que es bueno para ti, sino de darte a ti mismo para lo que es verdaderamente bueno para tu esposa, para que sea ella santa e inmaculada. Efesios 5:27. Este fue el propósito por el que Cristo dio su vida por su iglesia y la ilustración de esto es la manera en que el esposo se da a sí mismo y lo que busca para su esposa. Pero si eres esposo, ¿cómo amas de esta manera a tu esposa en la realidad diaria de la vida? Hay 3 pasos prácticos que puedes tomar. Debes renunciar al abandono físico, emocional y espiritual. Y si tu carrera, club o responsabilidades de la iglesia interfieren, tal vez debas reevaluar tus prioridades. También debes renunciar al abuso que, aunque incluye pecados más flagrantes, también implica menospreciar a tu esposa, hablarle con condescendencia, tratarla con indiferencia o actuar como si fuera muy afortunada por haberse casado contigo. Y finalmente, debes asegurarte actuar de nunca dar tu matrimonio por hecho. Algo que puede volverse fácil conforme pase el tiempo. Pero por más, por más útiles que puedan ser estos recordatorios prácticos, al final la medida y la motivación para amar es el amor cruciforme de Cristo por su esposa, sin una clara perspectiva de que cómo Jesús ama a su iglesia, nuestras mejores intenciones se hundirán y nuestros fracasos nos aplastarán. Así que debemos voltear a Cristo, quien, aunque no necesita a nada, a nadie ni nada, vino y se dio a sí mismo para que nosotros, en nuestra necesidad, rebelión y vacío, seamos levantados en su abrazo, recibidos en su corazón, incorporados a su familia y considerados parte de su esposa. ¿Alguna vez te has encontrado preguntando por qué me amaría Dios de esa forma? Si es así, entiendes cuán alto llamado tienen los esposos de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así que, si eres esposo o esperas algún día hacerlo, debes comenzar con oración. Ora para que el Espíritu Santo te dé la capacidad para pensar de manera bíblica, para vivir con obediencia y para amar con verdadero desinterés. Y si eres esposa o esperas hacerlo algún día, esta también debería ser tu oración por tu esposo, para tu bien y para el de él, pero sobre todo para la gloria de Dios.
Efesios 5, 22, 32. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor. Gracias, hermanita, por la lectura. Hoy es un devocional de esos que uno como maestro tal vez no quisiera enseñar porque realmente es un llamado de atención directo de parte de Dios para todos nosotros, especialmente para los esposos. Y como dice el devocional, el título del devocional el día de hoy, una palabra para los esposos. Vamos a tocarnos un poquito las heridas de los hombres, de los esposos especialmente. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Como les digo, esta mañana el Señor, nuestro Dios, me ha permitido enseñar acerca de este tema y la verdad es algo que mientras lo estudiaba impactó mucho mi vida y estaba a un paso o a un momento de ser tentado para decir no voy a enseñar este devocional porque la verdad es muy difícil amar como lo dice el Señor, pero el Señor en muchas ocasiones nos dice, ámense los unos a los otros, amen a sus enemigos. Y esos parecieran, a veces inconscientemente decimos, sí, parecieran mandamientos fáciles, pero en realidad no lo son. Pero específicamente en el diario vivir es donde quizás nosotros nos encontramos con, o en nuestro matrimonio específicamente, nos encontramos realmente con el tipo de persona que somos. Y es ahí donde en realidad está puesta a prueba nuestro amor por el Señor y nuestro amor por nuestra pareja. Pero hay algo que aclarar antes como de iniciar este tema. Y es que en realidad este es un tema demasiado difícil y tal vez sea imposible llevar un matrimonio o ser un esposo sin Dios, porque será un completo fracaso. Y aunque parezca algo difícil, en ocasiones, también en ocasiones parezca imposible, sí es posible para Dios. Es posible amar cuando está el Señor en nuestras vidas, pero quizás sea un completo caos cuando en realidad el Señor no es la referencia, no es el punto de partida de nuestros matrimonios. Y es más, si hasta este momento nosotros estamos casados, debemos reconocer que es solo por la gracia de Dios. Es el que nos ha sostenido, no es porque ninguno de nosotros sea lo suficientemente sabio, lo suficientemente buen esposo o esposa, sino que ha sido el Señor quien ha sostenido nuestras vidas, nuestros hogares, ha sostenido al esposo, ha sostenido a las esposas. Es solo por la gracia de nuestro Dios. Y por la gracia de Dios, todo matrimonio también, todo matrimonio cristiano está llamado y tiene un objetivo más grande que el simple matrimonio. Hoy en día muchas personas se dan en casamiento, pero no tienen un objetivo claro de por qué se casan. A veces hay motivaciones completamente equivocadas. Tal vez sea para aprobar el sexo, tal vez sea por conveniencia, tal vez sea porque eh, estoy ya muy viejo y no me quiero ya quedar sin alguien. Bueno, cantidad de cosas que seguramente se creen acerca del matrimonio, pero ¿cuál debe ser el propósito real del matrimonio humano? ¿Cuál debe ser ese propósito real del matrimonio humano? Y es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos, porque nos casamos no pensando en lo que vamos a, en realidad lo que Dios quiere del matrimonio. Pero el Señor nos permite en esta mañana y quizás en muchas ocasiones que podamos aprender, podamos entender, reconocer cuál es ese propósito.
Muchas veces nosotros creemos que la adoración al Señor es solo en la iglesia o cuando nosotros oramos o cuando quizás cantamos alabanzas a Dios, aun cuando ofrendamos. Sí, estos son momentos de adoración, pero la adoración a Dios se ve de una manera más gloriosa o quizás es la mejor muestra de adoración, de comunión. Es la mejor muestra del Evangelio y es el matrimonio. El matrimonio es esa muestra de adoración, es esa muestra de comunión, es esa muestra del Evangelio, ya que el matrimonio no apunta a nosotros, sino que en realidad el matrimonio apunta hacia el matrimonio supremo en el cielo. ¿Cuál es? Cristo el novio y la iglesia su esposa. Y es por esta razón que Pablo en Efesios nos ofrece instrucciones específicas y en este caso para los esposos. Específicamente Efesios capítulo 5 versículo 21 da estas instrucciones específicas para los esposos. Y el objetivo principal es que los matrimonios puedan mostrar la unión que Dios diseñó. Este es el objetivo principal del matrimonio, mostrar la unión que Dios diseñó, la unión entre Cristo el novio y la iglesia, su novia. Entonces, hoy quisiéramos quizás dar una serie de instrucciones para que los esposos sean mejores esposos, pero hubiera podido traer 10 pasos de cómo ser un mejor esposo y quizás las esposas estarían felices por eso. Pero cualquier cosa que escuchemos acerca de ser mejor persona, de ser mejor esposo, si no se tiene claridad en nuestras vidas del Evangelio, cualquier instrucción que a nosotros se nos dé, pues va a ser solamente una obra muerta, porque en realidad no va a dar ningún fruto. Si no hay claridad del Evangelio, si no se vive realmente el Evangelio y más en la unión entre esposos, que es la muestra más clara de la unión de Cristo y la iglesia, pues no va a haber ninguna clase de frutos. Y este tipo de temas en realidad es muy controversial y aún más para nosotros los creyentes, porque en realidad da instrucciones puntuales, clarísimas, de el rol del hombre, del rol de la esposa dentro de este matrimonio. Y nosotros muchas veces venimos con muchas ideas de lo que es ser esposo, por ejemplo. Tal vez uno pensaría con estas ideas, no, pues el hombre debe ser, el esposo debe ser el hombre fuerte, el que no puede mostrar debilidad. El hombre debe ser el único proveedor de todo en la casa. Entonces, uno como hombre, como esposo, considera que entonces su función o su rol es solo trabajar y trabajar y trabajar y ya. Y a veces se tiene ese tipo de ideas. También, de pronto, otro tipo de idea es que el esposo debe ser el que hable más fuerte en la casa, el que tenga la voz más arriba, el que todos teman, el que todos respeten. Y estas son solo algunas ideas que quizás nosotros tengamos de ser esposos, pero como creyentes, no se trata de lo que pensamos que es ser esposo, no. Como creyentes, nosotros debemos tener la claridad de que es lo que la Biblia diga o lo que la Biblia nos diga de lo que es ser esposo. Y es por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto acerca de los esposos. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Piense por un momento en esto. Si el objetivo del matrimonio, dijimos, según la Biblia nos muestra, es mostrar el matrimonio supremo entre Cristo y su iglesia, entonces, ¿el objetivo principal del esposo cuál es?
¿Cuál es como tal puntualmente el objetivo principal del esposo? Y quizás nosotros pensemos un momento, es proveer, es corregir a los hijos, es arreglar las cosas en la casa y cantidad de cosas que podamos pensar y sí, hacen parte de lo que el hombre, y en este caso el esposo, debe hacer. Pero el objetivo principal, téngase claro, de acuerdo a lo que nos dice Efesios, el objetivo principal del esposo cristiano debe ser ayudar a su mujer a que ella esté preparada para encontrarse con Jesús. Este es el objetivo del hombre, el esposo, ayudar a su mujer a que esté preparada para encontrarse con Jesús. Por eso dice Efesios 5, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo con ella, por ella, para santificarla. Y este debe ser el propósito, el objetivo principal del esposo creyente. Sí, es proveer, sí, es corregir, son estas cosas. Y si no se hacen en el Señor, como les digo, son obras vacías, obras muertas. Pero si se hacen en el Señor, todas estas cosas, y principalmente ayudar a que nuestra esposa esté preparada para encontrarse con el Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo, en este versículo de Efesios, utiliza la palabra amen. Maridos, amen a sus mujeres. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo es agapao. Agapao es un verbo en griego que significa amar. Y en el Nuevo Testamento se refiere al amor más puro, al amor más excelso, que no puede ser igualado y que obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. Este amor implica reverencia para Dios y respeto para el prójimo. Además, esta palabra agapao expresa sacrificio, expresa humildad. Y ambos verbos, maridos amen, también cuando dice Cristo amó a la iglesia, es el mismo. Es un amor de sacrificio, es un amor de humildad, es un amor que implica una reverencia al Señor, un temor al Señor. Pero la pregunta aquí es, ¿será que eso es lo que expresamos como esposos en nuestros matrimonios? ¿O constantemente reclamamos el lugar de reyes que nos sirvan, que nosotros seamos lo más importante en nuestro hogar? ¿Será que estamos expresando realmente humildad, sacrificio? Y es por eso que la Biblia dice a los maridos, amen a sus esposas. Y este es un mandato de parte de Dios, ya que muchos de nosotros podríamos decir, pero es que yo ya no siento el mismo amor por ella, ¿no? Imagínate, tomémoslo como el día del Señor. Dios ordena congregarnos, pero quizás nosotros decimos, es que no siento ir a la iglesia. Entonces, porque no sientes ir a la iglesia, se tiene que dejar de cumplir el mandato. Muchas veces nosotros podemos decir, ya no siento el mismo amor por ella. O podemos decir, ella no se hace amar, no me da motivos para amarla. Imagínate, Dios debe darnos motivos a nosotros para obedecerle. O podríamos decir, no, es que ella no me respeta. Entonces, por eso no le demuestro mi amor. ¿Cuántas veces nosotros irrespetamos al Señor, dándole todos los motivos y aún así Él nos sigue amando? Y como todos los mandatos del Señor, siempre serán horrible obedecerlos en nuestras fuerzas y sin la verdadera fuerza y sin la verdadera motivación. Va a ser casi que imposible obedecer algún mandato del Señor. En Cristo, cuando somos libres, hechos nuevas criaturas en Cristo, el Señor nos da el deseo de querer obedecer estos mandatos. Y es por eso que el apóstol Pablo nos muestra cuál es la verdadera motivación que debe tener el marido para amar a su esposa. Y nos dice que la motivación para amar a nuestras esposas es Cristo.
Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo. Y es por eso que el ser esposo se trata es de lo que nosotros damos, no de lo que recibimos. Se trata de lo que nosotros debemos, no de lo que nos deben a nosotros. Porque muchas veces estamos más reclamando, más pidiendo que dando. El ser esposo no se trata de buscar lo que es bueno para uno, sino de darse uno mismo para lo que es verdaderamente bueno para la esposa, para que ella sea, como dice la palabra, santa, para santificarla. Pero ¿cómo es posible amar a nuestras esposas de la manera como el Señor lo pide en su palabra? ¿Cómo es posible? Y este devocional, que me gusta mucho ceñirme a lo que el devocional nos dice, nos muestra o nos proporciona 3 puntos, o más bien 3 tipos de renuncias acerca de cómo amar. Y la primera renuncia es, debes renunciar al abandono físico, emocional y espiritual. Y este punto me causó mucha curiosidad, les confieso, ya que cuando nosotros hablamos de que el Señor debe ser lo primero en nuestras vidas, es porque quizás hay cosas que al parecer son importantes para nosotros, pero quizás están robando el espacio, el tiempo que al Señor le pertenece. Pero de la misma manera, hay muchos trabajos, hay muchos hobbies, y hoy en día se metió uno más el celular, y son cosas de la vida que nos roban el tiempo que podemos pasar con nuestras esposas. Y una de las causas de la separación de las parejas hoy en día, después de la infidelidad, es lo que la gente llama la falta de tiempo para dedicarle a la esposa, el desinterés. No, es que ya no me dedica tiempo, es que mantienen su trabajo, es que mantienen sus hobbies, es que mantiene pegado el teléfono, es que mantienen otro tipo de cosas, menos edificando a su esposa, santificándola por medio de la palabra. Y es duro decirlo, pero en ocasiones hasta las cosas de la iglesia se han vuelto un pretexto para nosotros como esposos, para no pasar tiempo con nuestras esposas, con la excusa de primero el Señor. ¿De qué nos sirve salvar a todo el mundo, predicar a todo el mundo, si la persona que nos soporta, que soporta nuestros peores pecados, no recibe el amor de Cristo de parte nuestra? Y aún como líderes podemos gastar tiempo, podemos invertir dinero, podemos dejar todas las cosas por ir a evangelizar, por ir a conferencias, por cosas de la iglesia, pero ¿será que hemos invertido en la esposa tiempo, dinero, momentos importantes? Pensemos en esto y como dice este punto, renunciemos al abandono físico. El segundo punto que nos proporciona el devocional es renunciar al abuso, renunciar al abuso. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra vez le repito, Efesios 4, 26, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Es una responsabilidad de ambos, esposo y esposa, vivir el evangelio, mostrar a Cristo, pero como hoy es una palabra para los esposos, como dice el devocional, pues es nuestro deber ser como Cristo y humillarnos. Pero ¿cuántas veces nos hemos ido a la cama enojados? Si contaras las veces en tu matrimonio que te has ido a la cama enojada, seguramente ya la cuenta la hubiéramos perdido. Y es importante hoy entender que debemos renunciar al abuso, como dice el devocional. Cuando queremos hacer sentir mal a nuestra esposa con nuestros comentarios, eso es un abuso. Por eso dice Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir el ira. Y cuando queremos hacer sentir mal con nuestros comentarios, lo que estamos haciendo es eso, hacer subir la ira.
Renunciar al abuso es renunciar cuando en vez de predicar el evangelio, lo que hacemos es dar cantaleta. Y Proverbios 15 dice también, los labios, Proverbios 15:7 dice, los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. En vez de dar cantaleta, es predicar el evangelio, es mostrar el evangelio de la manera como el Señor nos pide. También cuando nos enojamos y hablamos con un tono más fuerte, empezamos a subir el tono, que quizás no golpeamos, no damos golpes con nuestra mano física, pero quizás queremos dar un golpe bien fuerte con nuestras palabras al subir el tono o la manera como hablamos. Por eso dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando tratamos con indiferencia, porque consideramos se lo merece, merece mi desprecio, merece que yo la trate así, merece que yo sea áspero. Y este tipo de cosas llegando al extremo, puede llegar al maltrato psicológico, al maltrato verbal y peor, llegar al maltrato físico. Por eso pensemos en esto, renunciemos al abuso. Y el tercer punto que nos da el devocional es asegurarnos de nunca dar nuestro matrimonio por hecho. Ojo con esto, nunca dar nuestro matrimonio por hecho. Qué bueno nos sería de vez en cuando recordar todo lo que hicimos para conquistar a nuestras esposas. ¿Qué hacíamos? Llevábamos flores, dedicábamos canciones, nos trasnochábamos hablando por teléfono, nos levantábamos pensando en ella, nos preguntábamos todos los días, ¿ya comiste? ¿Ya hiciste? ¿Cómo te fue? Ahorrábamos para llevarla a comer, para darle detalles. Pero ¿qué pasó después de 4, 5, 10, 15 y más años de casados? ¿Qué pasó? En la conquista fuimos los valientes guerreros que hubiéramos dado la vida por ellas. Pero ¿dónde quedó ese valiente? ¿Qué pasó? Dimos ya todo por sentado. Consideramos que ya no necesitamos nada de eso. Y en este punto usted podría decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Tiene que ver mucho, mi hermano. Pues piense por un momento, cuando Cristo te conquistó, cuando Cristo te enamoró, cuando Cristo dio todo por ti en la cruz, ¿será que hoy día a Cristo se le ha acabado el amor por ti? ¿O será que nos sigue sorprendiendo después de tantos años? ¿En qué momento nos ha dejado de sorprender? ¿En qué momento nos ha dejado de amar? ¿En qué momento ha dejado de tener misericordia a pesar de lo que somos? ¿Será que nos sigue perdonando? A pesar de lo grosero, de lo horrible de nuestros pecados, ¿será que nos ha dejado de amar? Pero no lo hace porque merezcamos, porque lo que merecemos es la muerte, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. La paga del pecado es muerte y todos los días pecamos, pero la dádiva de Dios es vida eterna y no la merecemos. Solo gracias a Cristo, quien no merecía la muerte y la recibió como pago por nuestros pecados, y quien merecía la vida eterna y nos la dio a nosotros sus hijos. ¿Sigues considerando que lo que pasa a diario en tu hogar, específicamente con nuestras esposas, no tiene nada que ver con el Evangelio? Y este tipo de devocionales, de consejos o conferencias o prédicas pueden parecer útiles, claro, pero la motivación y la medida es uno solo. Es el amor cruciforme de Cristo por su esposa. Es ese amor sacrificial de Cristo por su esposa. Por eso dice, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Las responsabilidades del esposo son enormes, pero no son pesadas. Para poder cumplirlas, el esposo debe depender continuamente de Cristo, reflexionar constantemente en el Evangelio, en las verdades bíblicas y estar dispuesto a caminar en humildad.
amar y darse, perdonar y humillarse en dependencia de Cristo. Amar a alguien con el amor bíblico no es fácil. ¿Quién dijo? Significa escoger dar, servir, cuidar, proteger y proveerle a alguien aun cuando esta persona te haga sufrir. Y si Dios lo permite, quizás nuestro matrimonio no todo el tiempo pase por cosas dolorosas. Seguramente habrán momentos donde amemos y el amor fluya constantemente, pero el llamado a los esposos es un llamado enorme y debe afectar la manera en cómo tratamos a nuestras esposas. Cuando llegamos del trabajo, ¿les serviremos o esperarás que nos sirvan? Debe afectar la manera en que hablamos de ella con otras personas. ¿La vamos a honrar o vamos a hablar de sus faltas y de sus fracasos? Nuestra disposición a amar será revelada cuando queremos algo que ella no quiere. Quizás quisiéramos ir a jugar fútbol y seríamos capaces de dejarlo por quedarnos, pero seremos dirigidos por el amor bíblico o por el amor propio. ¿Es fácil cumplir con este llamado? Por supuesto que no, pero es un ejemplo y es el ejemplo más importante del amor, del cuidado, de la gracia, de la compasión de Cristo con nosotros. Y podemos elegir amar a Cristo porque Él nos amó primero. Podemos confesar nuestro egoísmo, podemos confiar en que Él nos dará el amor que necesitamos para darle a nuestras esposas. Podemos elegir dar porque Cristo eligió dar su vida por mí y continuamente nos sigue dando todo lo que nosotros necesitamos para disfrutar de Él, para glorificarle. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso nuestros matrimonios deben depender de nuestra adoración a Cristo y de nuestra confianza en Él. Solo así podremos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No habrá otra manera. Por eso la gran reflexión en este día es, amemos, pero como Cristo amó a la iglesia. Lo podemos hacer es en dependencia de Él. Por eso es que Jesús debe estar en el centro de nuestras vidas, porque si no, en vez de amar, vamos a odiar, vamos a dañar, vamos a maltratar. Y el llamado como esposo es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia.